Vamos a dar la bienvenida igualmente a los hermanos del YouTube, amén, que ahora que estamos grabando nuestros discipulados, amén, estamos grabándolos y subiéndolos, amén, entonces ahí podemos escucharlos todos los discipulados. Entonces bienvenidos hermanos del video, amén. Entonces bienvenidos igual hermanos del discipulado de sábado en la tarde noche, amén. Entonces quiero que leamos Mateo 7:21. Mateo 7:21. Me dicen amén cuando lo tienen por ahí. Como decía aquel hermano que estamos hablando ahora, diga amén, Cristo vive, mi suegra, viva mi suegra. Amén. ¿Quién me lo lee, hermanos? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Vamos a hablar un poquito del señorío del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es señorío, hermanos? Es la autoridad o el mando que se tiene sobre una cosa. Y yo no sé si usted sabe, pero el Espíritu Santo tiene señorío. Él tiene autoridad y tiene mando. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo, porque a veces nos enfocamos mucho en el Padre o nos enfocamos mucho en el Hijo, y lamentablemente a veces pasa que tradicionalmente se olvida mucho del Espíritu Santo porque no lo conocemos. Yo siempre he dicho, cuando alguien niega algo es porque no lo conoce. Cuando alguien niega al Espíritu Santo es porque no lo conoce. Cuando alguien niega la Trinidad es porque no lo conoce. Cuando alguien niega la Biblia es porque nunca la ha estudiado. Y así es en muchas cosas. Amén. Entonces, vamos a estudiar un poquito ahora de quién es el Espíritu Santo. ¿Quién puede decir quién es el Espíritu Santo? Pues los veo muy serios hoy, muy calladitos, como que quieren comer queque, ¿ah? Amén. Todos quieren fiesta ya. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? No me digan que una fuerza activa. La tercera persona de la Trinidad. Es una persona de la Trinidad de Dios, de la triunidad de Dios. Recordemos que la Trinidad de Dios es una manera que Dios hizo, el Altísimo hizo, para manifestarse a su creación. Recordemos que Él se contrajo en el principio de la eternidad. Él se contrajo y Él vertió de su esencia, todos acá, vertió de su esencia sobre 3 vasos para manifestarse a su creación. Amén. Entonces es una manera de que el Señor se manifiesta a cada uno de nosotros. 2 Corintios dice, porque el Señor es el Espíritu, así dice, porque el Señor es el Espíritu. Y cuando está hablando en esta dimensión de Señor, está hablando de Dios. Por eso es que dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando aplica Señor aquí, es Dios. Que toda lengua confiese que Jesús es Dios. Sino, ¿qué chiste tendría? Todos saben que Jesús es Dios. ¿Qué chiste tendría confesar con nuestra boca, o que toda lengua confiese que Jesús es el Señor? Es que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Pero este Señor está hablando de un nivel, una divinidad llamada Dios. Amén. Entonces el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿verdad? Siempre lo hemos hablado, se da un parto gemelar, de gemelos dentro de nosotros, ¿verdad? Entra Cristo y entra el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no está como en el Antiguo Testamento sobre las personas, que venía sobre Sansón y Sansón mataba a filisteos, venía sobre David, venía sobre Moisés. Ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Así decía Pablo, ¿verdad? O así está escrito en la Biblia, ¿verdad? O no ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo.
Entonces, cuando Dios le dice no ignoremos que somos templo. Porque dice la Biblia que Él, el Espíritu Santo, está en nosotros y que somos el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos que entender, como decía mi hermano Denis, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es parte de la triunidad de Dios. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, ¿dónde vemos la triunidad de Dios trabajando? Cuando el Señor Jesús, el Hijo, se fue a bautizar, llegó y se bautizó, ¿verdad? Dice que se abrió el cielo. Eso pasa cuando nos bautizamos, se abre el cielo. Sí, todos somos bautizados en agua, aquí sí. Se abrió el cielo sobre nosotros. Una voz, la voz del Padre, dijo: este es mi Hijo, Jesucristo, mi Hijo amado, y yo me deleito en Él. Y dice que vieron descender al Espíritu Santo como paloma. ¿Sí? Entonces vemos ahí la triunidad de Dios en el bautismo de Jesús. El Hijo bautizándose, el Padre desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo en forma de paloma. No es que era una paloma. Tenemos que entender, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Jesús es el Cordero, no es que Él era un Cordero. Como Cordero. El Padre como el anciano de días. Amén. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando Jesús se presenta, por decirlo así, en Apocalipsis, cuando Él se presenta, Él dice: yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. El que era, el Padre. ¿Sí? El que ha de venir, ¿quién es el que ha de venir? El Hijo. El Hijo es el que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Pero dice: el que es el Espíritu Santo. Porque estamos en la dispensación del Espíritu Santo en estos momentos. Si queremos ir al Padre, vamos por medio de Jesucristo, con la intercesión del Espíritu Santo. Como que el Padre, si ya vamos a la oficina, el Padre va a decir: no, tienen que ir a la oficina del Hijo. Y ahorita estamos en la oficina del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque ¿cuál fue el pasaje que empezamos a leer? ¿Cuál fue el primer pasaje que leímos? ¿Quién se recuerda qué decía? Las palabras claves. ¿Ah? No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Sí? 2 veces. Falta uno, porque son 3. ¿Sí? No todo el que me dice Señor Padre, Señor Hijo, y se olvidan del Espíritu Santo. Se olvidan del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir eso. No todo el que me diga Señor, Señor, porque se olvidaron de algo muy importante para estos últimos tiempos. Desde Hechos para acá, o desde la venida del Espíritu Santo para acá, ¿verdad?, no nos podemos olvidar de lo importante que es el Espíritu Santo. El que se olvida del Espíritu Santo, por eso dice la Biblia, no entrará, así decía, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El que se olvida del Espíritu Santo, perdón, pero no hay por ahí vida eterna. Eso significa no todo el que me diga Señor, Señor. Por eso es que los vivientes de Apocalipsis decían, ¿verdad? Santo, santo, santo. 3 veces santo. ¿Sí? Ellos sí decían 3 veces santo, no decían santo, santo. No se olvidaron de la tercera persona, como decía Denis, de la triunidad de Dios. Amén, porque es una persona. El que es el Espíritu Santo, el que era el Padre y el que ha de venir, el Hijo. Amén. Diferentes dispensaciones, diferentes oficinas, por decirlo así. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Por eso dice la Biblia, no debemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué entiende usted por contristar, hermanos? Que están muy serios, en serio, hoy. Estamos grabando, pero siempre grabamos. ¿Ah? Entristecer. Entristecer. ¿Qué más? Perdón. Lastimar. Afligir. ¿Ah? Fallarle. Se aflige, por decirlo así. Aunque el griego, más bien lo que quiere decir es: no provoquen al Espíritu Santo. No lo irriten.
no hagan que se enoje, que la ira de Dios, lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada hablamos de la gracia de Dios, pero también del gobierno. La gracia es que Dios nos perdona, pero el gobierno es que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Amén. Entonces, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Porque Él oye, o sea, Él escucha, Él ve, Él observa, Él habla. A veces calla también, calla de amor, dice. Él siente. Si dice que se contrista, es porque siente. Es una persona, hermanos, claramente. Tiene una personalidad. Dios como tal tiene una personalidad. Por eso la Biblia dice, el justo irá por fe, y si retrocediere, ¿qué dice el Señor? No agradará a mi alma. Él tiene alma. ¿Sí? Él se goza. Él dice que Él se goza en medio de su pueblo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces se goza también, pero Él también se enoja. Apocalipsis habla mucho de la ira de Dios, el enojo de Dios. Amén. Pastor, por eso dice la palabra que nosotros tenemos que morir al viejo hombre para darle campo al nuevo hombre, o sea, al Espíritu Santo. Exactamente. Sí, digamos, nosotros tenemos que decirle, Señor, lléname, como cantamos ahora, lléname para que lo mío se vaya. Es necesario que Él crezca en mí para que yo mengue, no al revés. Yo tengo que dejar que Él crezca en mí para yo menguar. Que si yo empiezo a pretender menguar yo para que Él crezca en mí, sería con mis fuerzas. Y perdón, pero no podríamos, no de que desgastaríamos demasiado. Amén. Entonces estamos hablando de ¿quién? Del Espíritu Santo. Leamos Hechos 5:3, hermanos, para que veamos un poquito ahí de lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante ese tema, hermano? Este tema doctrinal. Vuelvo y repito, ¿verdad? A veces nos enfocamos mucho en el Padre, a veces nos enfocamos mucho en el Hijo, y a veces olvidamos, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Amén. Y hay religiones, hay doctrinas, o hay sectas que así lo hacen, ¿verdad? Por eso se cumple esa palabra. No todo el que me diga Señor, Señor, olvidándose del Espíritu Santo. Hechos 5:3. Hay un pasaje en la Biblia que dice que no debemos de resistir al Espíritu Santo. Debemos de aceptarlo. Amén. ¿Quién me lo lee? Hechos 5:3. Amén. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo en ti y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Quién se recuerda qué pasó acá, en este contexto? Tal vez por contexto no vamos a leer toda la historia, pero ¿quién se recuerda y nos puede hacer un resumen así, en un swanfanson? Dice que cuando todos estaban en la iglesia, llegaban y vendían todas sus posesiones, se las llevaban a los apóstoles y ellos las repartían para solventar las necesidades de los pobres y todo el asunto. Ananías y Zafira eran un matrimonio que ellos llegaron y vendieron su heredad. Eran hombre y mujer, ¿verdad? No Sí. Mujeres, ¿verdad? Es que suenan nombres como... Ananías y Zafira. Ajá, Ananías era el hombre y ellos vendieron la heredad y sustrajeron una parte. Se dejaron una partecita y llevaron el resto y le dijeron al apóstol Pedro que eso era en todo lo que lo habían vendido. Exactamente. Entonces, obviamente, el Espíritu Santo le habló a Pedro. Entonces le dice esto. Y Pedro le dijo a Ananías, al esposo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Tremendo, ¿ah? Lo confrontó muy feo. Para que mintieses al Espíritu Santo. O sea, perdón, pues no le mintió a Pedro. No le mintió a los apóstoles, porque todo lo traían, lo ponían a los pies de los apóstoles. Él no le mintió a los apóstoles. Al que le mintió fue al Señor. ¿Por qué mintió? Esa fue la pregunta que le hizo. Y es tremendo, hermanos, porque ahí lo puede ver usted en su casa, cayó muerto. Después llegó la esposa, Zafira, y le preguntaron, y Pedro le preguntó, ¿en cuánto vendieron la heredad? En tanto, dice. Se habían puesto de acuerdo. Qué tremendo cuando un matrimonio se pone de acuerdo para pecar, hermanos. Qué tremendo cuando un matrimonio se pone de acuerdo para hacerlo mal, ¿verdad? Y dice, a tu esposo lo acaban de sacar los jóvenes, lo acaban de sacar, muerto. Y ella también cayó a los... ¿Por qué?
¿Porque se robó el diezmo? No. ¿Por qué? ¿Porque se robó la ofrenda? No. ¿Porque mintió? No solamente porque mintió, porque le mintió al Espíritu Santo. No dice le mintió a Dios, no le mintió al Señor Jesucristo, le mintió al Espíritu Santo, al que todo lo sabe. ¿Perdón? A la autoridad, al que tenía el mando, la estafeta en ese momento, el Espíritu Santo, hasta este momento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto, hermanos? Porque para mentir al Espíritu Santo, perdón, pero no puede ser una simple fuerza activa. Tiene que ser algo, alguien que está acá, el Consolador, que tiene funciones, ¿verdad?, para embellecer a la novia. Recordemos la historia de Génesis 24. El criado de Abraham, Elíasar, así dice la Biblia, que se llama Eleazar o Elíasar. Dice que la función de él era ir y buscar una novia a Isaac. Eso simboliza cuando el Padre envía al Espíritu Santo a buscar novia, a buscar a Rebequita, a sacarla dentro de la iglesia. Traía regalos, hasta que brincó cuando dijimos Rebequita. Al criado, el criado era el Espíritu Santo, y él traía alhajas de plata y oro, así dice la Biblia, y traía vestidos. Adornó a Rebeca, y adornó también al hermano y a la mamá que se quedaron, y al papá. Pero los regalos más importantes los traía para la iglesia, para la novia, para Rebequita, la que se iba a casar. Entonces él tiene función. Amén. Rebequita, ¿iba a decir algo? Okay. Caitlin. Amén. Entonces el Espíritu Santo como delegado del Padre para que nos lleve a toda verdad. Recordemos que el Espíritu Santo siempre ha estado. Dice que cuando inició la creación, cuando inició Génesis, más bien, dice la ordenación del mundo, más bien, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí estaba. Trajo el orden, trajo la creación. Amén. Entonces Él es el Consolador. Jesús dijo: yo me voy, pero les voy a rogar al Padre y Él enviará el Consolador. Y Él tenía una función específica. Bueno, muchas funciones, pero una, leamos Juan. El libro de Juan habla mucho del Espíritu Santo. Recordemos que el libro de Juan habla de Jesucristo, ¿verdad?, como Dios. ¿Sí? Las cuatro facetas o las cuatro caras de los seres. Dije que eran los cuatro evangelios, hablaban de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué tan serios, hermanos, hoy? En serio. Están muy serios. Es como manifestación de Dios mismo para ir a tratar a sus creaciones. Exactamente. Yo diría que es trabajador. El peón que vaya a hacer lo que él quiere, por así decirlo. El criado, sí, el que envió a donar a Rebeca, ¿verdad? O sea, cada quien tenía su función. Toda la creación. Cada quien tenía su función. Por eso es que él se contrae, ¿verdad? Y él se humilla, digamos, él lo que hace es vertirse en tres vasos diferentes para poder manifestarse a nosotros que somos la creación. Antes de Cristo, la dispensación del Padre. Los cuatro evangelios, la dispensación del Hijo. De Hechos, hasta nuestro tiempo, hasta la venida del Señor, la dispensación del Espíritu Santo. Amén. El que es, el que era y el que ha de venir. Amén. ¿Quién me puede leer Juan 14, 16? Ahí está hablando de Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. 14 y 16. Está hablándole a sus discípulos. Claramente nos está hablando a nosotros. Obviamente, ¿verdad? No cometamos el error de decir: no, es que eso fue para los discípulos y solo para ellos. No, es que son promesas que fueron para ellos y para nosotros es diferente. No. Esto está escrito para nosotros. Amén. ¿Qué dice Juan 14 y 16? Amén. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Otro. O sea, que Jesús era consolador. Ahí está hablando Jesús. Otro. Está diciendo: yo también. Amén. Para que esté con vosotros para siempre. Siempre. Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días de mi vida. No estarán solos. Pero Él se va. Entonces, ¿es mentiroso? No. Es que Él es el mismo, pero ya
en la manifestación del Espíritu Santo, ya en la forma del Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de nosotros. Entonces, él dijo, yo estaré todos los días, y se fue, pero obviamente regresó ya como Espíritu Santo. Entonces se cumple eso. ¿Qué dice el 17, hermano? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tremendo. Mora en vosotros, tiempo presente. Y estará en vosotros, tiempo futuro. Porque el Padre Jesús iba y venía. Pero dice que es el Espíritu de verdad. Y qué tremendo, porque el mundo no lo puede recibir. Por eso es que decíamos ahora, no lo entienden y lo niegan y creen que es una fuerza nada más. Es que no lo entienden, porque dice que no lo conocen, Es que no lo no lo ven, no lo sienten. Nosotros sí lo conocemos. Es que no lo sienten. Exactamente. Y es que parte del hecho es que No lo reciben. si Jesús no se hubiera ido, la gente seguiría a una persona. ¿Entiendes? La gente diría, sigo a aquel. Ujú. Pero al hecho de tener que seguir, digamos, o darle espacio al Espíritu Santo, te obliga a creer, a tenerle esa fe ciega, a sentir algo que usted no ve. Exacto. Entonces, por eso es que lo niegan, porque no lo entienden. ¿Sí? Entonces, para ellos es fácil decir, no, mira, eso no existe. Como por ejemplo el infierno, hay gente que no entiende el infierno. ¿Verdad? No entienden cómo Dios, ¿verdad? En la gracia de Dios, pero se olvidan del gobierno de Dios. Que en el gobierno de Dios, Dios puede enviar a Satanás, a sus ángeles y a todos sus eso dicen. Entonces, no entienden eso. Entonces, como no lo entienden, entonces lo niegan. No, el infierno no existe. Y empiezan a meter Es que si no 5 con hueco. No lo entienden. Si no lo entienden, lo van a negar. Siempre es así. No entienden que Jesús es Dios, entonces lo niegan. ¿Ven? Y vea que dice. ¿Sabe? Porque iba a Denis, perdón. Paso, es que le iba a hacer este comentario de eso del 17, Ujú. que dice que mora con vosotros y estará en vosotros. Ajá. Eso Presente y también futuro. eso también se puede aplicar al hecho de que después del bautismo el Espíritu Santo es diferente. Antes de que era un bautismo, ¿verdad? Era diferente, Él estaba sobre nosotros. Y ahora en el bautismo está en nosotros. Exactamente. Porque dice que cuando, creo que fue aquel hombre que recibió a Jesús, cuando le fueron a presentar, dice que el Espíritu vino sobre él. Ahora está dentro de nosotros. A partir de la muerte del Señor Jesucristo está dentro. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Vea, pastor, que en la Biblia se menciona muchas veces la palabra espíritu. Ujú. Y aquí está escrita es con mayúscula. O sea, Ok, es autoridad, perfecto. es como Consolador y Espíritu están, exacto. Sí, con mayúscula. Exacto. Es una autoridad. Ujú, exactamente. Como cuando está con mayúscula está hablando de la autoridad. Cuando dice Dios con D mayúscula está hablando de Jehová, de Jesús o del Espíritu Santo, que es el mismo. Pero cuando es de Dios con D minúscula está hablando de un Dios que no, un Dios falso. Amén. Entonces dice que está con vosotros y estará con vosotros, lo que dice mi hermano Denis, sobre y dentro de nosotros. Y el 18, ya se me fue mi lector. El 18, ¿qué dice? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué tremendo, hermano. Vendré a vosotros. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Y quién va a venir? El Espíritu Santo. Es el mismo. Es el mismo, definitivamente. Amén. Para eso se ocupa revelación. Amén. ¿Qué dice el 26? Ahí mismo, Juan 14, 26. Ujú. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Recordemos que estuvimos en la casa del Padre, en la preexistencia. Jesús dijo, todo el que escuchó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y ahora es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos recuerda, el que nos hace sentir de esa preexistencia que no nos recordamos con nuestra mente, pero es el Espíritu Santo entre nosotros el que nos recuerda y nos recordará todo lo que Jesús nos enseñó y nos está enseñando. Él nos va a enseñar
todas las cosas. Amén. Brinquemos ahora al 15, capítulo 15, 26. Entonces está hablando del Consolador y del Espíritu Santo, en mayúscula, como decía mi hermana Caitlin. Ajá. 15, 26, ¿qué dice? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén, acerca. Entonces Él viene, el Espíritu Santo nos viene a hablar del Padre, porque Él nos habla. Es una persona que habla, nos habla del Padre, nos habla del Hijo y obviamente nos habla de Él mismo. Jesús dijo, les conviene, así, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, vendrá el otro Consolador. Y Él convencerá, dice la Biblia, así dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Esa es la función del Espíritu Santo. Leamos en Juan, estamos en Juan, leamos ahora el 16, 12. Juan, un capítulo más adelante, estamos en 14, 15, ahora 16, ¿verdad? Para que vea lo importante que es el Espíritu Santo y cómo Jesús habló de él. Amén. Juan 16, 12. Amén. Aún tenga muchas cosas que decir. ¿Quién está hablando ahí? Perdón, ¿quién está hablando ahí? Jesús. O sea, tenía muchas cosas que decirnos. Pero es que a veces, hermanos, nos pueden aturdir con tanta información. ¿Sí? O sea, Dios guarde, perdón, hermano, Dios guarde a nosotros, el Señor nos pasara todo el cassette. No tendríamos capacidad, no tendríamos mente para asimilar tantas cosas. Por eso es que la revelación es paulatina. Es paulatina, ¿no? Entonces siempre ponemos el ejemplo. La revelación es como cuando usted entra a un cuarto oscuro. Usted entra encandilado y usted no ve absolutamente nada. En ese cuarto, por ejemplo, donde están los chicos ahorita. Usted entra ahí, usted entra ahí, no, pues están más tranquilos. Buena técnica. Usted entra ahí, a un cuarto oscuro y usted no va a ver nada. Pero la revelación va a ser que usted poco a poco, usted empieza a bajar la intensidad, ya se le quita lo encandilado y ya se empieza a ver y, mira, ya está una silla. Mira, ahí está la mesa. Mira, ahí está el mueble. Así es la revelación. Dios guarde. Es paulatina. Dios guarde. El Señor nos tirara todo de un solo, ¿verdad? No podría. Por eso los discípulos dicen, tengo tantas cosas que decirles. Así le dicen, tengo tantas cosas que decirles, pero no es el tiempo todavía. Aparte de que necesitan algo para poder entender lo que le voy a decir, que se llama Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos entender muchas cosas. Amén. ¿Qué dice Germain? Pero ahora no la podéis sobrellevar. No las puedes, porque es mucho. Ajá. El 13, perdón. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces es el transmisor, es el emisor del mensaje, por decirlo así. Y dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Jesús no le explicó todo a sus discípulos. Ahorita hay cosas que no entendemos. Ahorita hay cosas que usted se queda así como, hermano, ¿qué es eso? Hermano, ¿qué quiere decir? Hermano, no entiendo. Yo siempre he dicho, la técnica es como María. Guarde todas esas palabras en su corazón y algún día el Espíritu Santo lo va a guiar a usted a toda verdad. ¿Por medio cómo? Por medio de la palabra. Amén, hermanos. Amén. Entonces, es el Espíritu Santo. O sea, tenemos que hacer como María. María, ¿qué dijo? Hágase en mí según tu palabra. No entiendo. ¿Cómo voy a quedar yo embarazada del Espíritu Santo? No entiendo. Pero hágase en mí según tu palabra. Hasta José dudó. José dijo que él pensaba, le dio un ataque de celos y él dijo, no, yo no me lo creo. La voy a dejar. No voy a difamarla, no voy a decir nada para que no la apedreen, porque eso hubiera pasado. Voy a dejarla sola, me voy a divorciar. Pero hasta que en sueños se le apareció un ángel y le dijo, ¿verdad? No tengas temor de recibir a María, porque lo que en ella es engendrado ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que dejarnos embarazar
Dejarnos embarazar del Espíritu Santo. Definitivamente. Para dar el fruto. Obviamente estamos hablando espiritualmente hablando. No, estamos hablando de espiritualmente. Como Dios circuncidados, hermanos. Dejarnos embarazar del Espíritu Santo para que se dé a luz los planes de Dios que tiene para nosotros. Aclaración en negrita, subrayada, mayúscula, por favor. Obviamente, no va a llegar diciendo me embaracé del Espíritu Santo. Obviamente que no. ¿Quién creería eso? ¿Ven? Usted sabe que lidia. No. Lo decimos. Embarazarnos del Espíritu Santo es para dar fruto de lo que el Señor quiere hacer en nosotros y que se cumpla la obra de Dios en nuestras vidas. Ese es el fruto que vamos a dar. Por eso la Biblia dice andar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Un fruto de ese embarazo que andamos en el Espíritu. Por ejemplo, Jesús dice que Él fue llevado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo al desierto. ¿A qué? A ser tentado. Entonces, ¿por qué Él logró sobrellevar o sobrepasar esa prueba? Porque fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Para qué nos vamos a meter nosotros a problemas de querer ir donde el Espíritu Santo no nos llama y no nos invita? Nos metemos a problemas cuando vamos a un lugar que no nos llama. Yo no lo puedo decir, hermanos, un ejemplo. Hablando del Espíritu Santo, vamos al cerro del Espíritu Santo a orar. Ahí era a guerrear ahí, perdón. No vayamos donde el Espíritu no nos llama. No vayamos donde el Espíritu no nos llama o no nos lleva. Ellos fueron llenos, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue. Hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Exacto. El asunto es que hay que aprender a escuchar cuando Él nos dice no. Ayer conversábamos acerca de que para comprarse un par de zapatos hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay que aprender a escuchar cuando Él nos dice que no hagamos algo, porque a veces no conviene y Él sabe lo que no conviene que nosotros tengamos que hacer. Eso es lo que es más importante. Sí. Mucha gente dice que el Espíritu Santo es como la conciencia de uno. Es que una cosa es la voz de la conciencia y otra cosa es la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo siempre lo he visto así. La voz de la conciencia resulta que, voy a poner a Caitlin de ejemplo. Resulta que Caitlin le pegó al bebé, por decir algo, de una mala manera. La conciencia, ay Dios, ¿qué hice? Ay, no debía haber hecho eso, hombre. Qué torta. El Espíritu Santo es antes. No hagas eso. No agredas a tu... Es que el ejemplo es feo, pero no cometas ese error. Entonces, el Espíritu Santo es esa voz que nos guía. La conciencia es la voz que dice... Metiste la pata. Exactamente. Como un acusador. Pastor, Sí. también lo tremendo, ¿verdad? Lo verdaderamente importante que es tener unos amistad con el Espíritu Santo y conocerlo, como dicen ustedes ahorita, ¿verdad? Es conocer su voz, aprender. Porque dice San Juan, ¿verdad? Que usted lee ahorita 14:26, que Él es el que nos va a enseñar y que nos va a recordar todo lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Ahora imagínense las congregaciones que niegan al Espíritu Santo, que no creen que es Dios. Por eso es que se ve tanta barbaridad, ¿verdad? Tanta contradicción y como tergiversan la palabra, porque no está el Espíritu ahí. Exactamente. Claro, es un claro ejemplo. Claro ejemplo. Y que tal vez el Espíritu estaba ahí, pero como iglesia lo contristaron. Y siempre se nos ha dicho y se nos ha enseñado, el Espíritu Santo avisa cuando llega, pero no avisa cuando se va. Entonces muchas personas, Simplemente se deja de... muchas personas andan sin el Espíritu Santo y ni cuenta se han dado. Muchas iglesias, congregaciones están sin el Espíritu Santo y ni cuenta se han dado. Que Dios lo guarde, hermano. ¿Qué pasa, pastor, cuando una persona pierde el Espíritu Santo? ¿Qué puede hacer esa persona? Es que lo contristan, ¿verdad? Por ejemplo, Sansón dice que cuando el Espíritu Santo el Espíritu se apartó de él,
perdió las fuerzas. Entonces perdió el don que Dios le dio, el talento, aunque los dones y talentos son irrevocables, pero en el caso de Sansón, el Espíritu Santo se apartó, ¿verdad? Y perdió las fuerzas. Porque Entonces- también dice aviva el fuego. Ah, Si ya usted se apagó un poco en el espíritu se apartó, la Biblia dice aviva el fuego. ajá, a eso iba. Aviva el fuego. Podemos recuperar nuevamente. Por eso estamos en el año de la... Podemos recuperar esa relación que tenemos con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Avivando el fuego. Aviva el fuego el don. Y David, Ujú. David se alejó, se le alejó el Espíritu Santo, pecó contra con Betsabé. Y cuando llegó el profeta Natán y le dijo, ¿qué dijo David? ¿Qué fue lo que dijo cuando terminó la sentencia? Que era lo que estábamos hablando. Ujú, Creo que fue el la sábado. semana pasada. El Ujú. espíritu. ¿Por qué? Porque ya se había apartado. Por eso David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque a diferencia de ese caso, digamos, de Sansón, él reconoció que el Espíritu Santo se había apartado y dijo que no se aparte de mí el Espíritu. Tu Santo Espíritu. O Sí. sea, que viniera la disciplina, sí, Ujú. pero que el Espíritu Santo Él entendía bien qué significaba el Espíritu Santo en la vida. entendía, o sea, es que él sabía lo que es el No Espíritu digo el Santo. castigo, pero que no me quite. Pero que no me quites de tu Santo Espíritu, porque, digamos, es que el Espíritu Santo anda con uno todo el día. Ujú. Lo sentimos todo el día. Y entonces no es que lo sentimos un ratito, no fue que ahora que estábamos aquí lo sentimos y ya no lo sentimos más. No, es que Él no es un fantasma, Él no es un soplo, Él no es un viento, No es una Él fuerza. no es no, Él es una persona. Ujú. El mora de. Él mora, Él tiene, donde yo ando, Él está. Así Yo es. no lo vamos a sentir porque el culto estuvo bonito, no lo vamos a sentir porque hubo un campamento o porque el culto estuvo glorioso y sentí el Espíritu Santo. No, es que Él está ahí siempre con nosotros. Sí, si no sería emocionalismo. Eso, ¿verdad? Si no, entonces Y sería esto no es emocional. emoción, esto es relación, es de Eso. todos los días. Definitivamente, definitivamente. Entonces, pero ahora que usted decía eso, ¿verdad? Que David decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque él vio cuando se apartó el espíritu de Saúl. Y cómo Saúl se convirtió en una bestia prácticamente, ¿verdad? Wow. Entonces él dijo, no quiero que me pase lo que le pasó a Saúl. Entonces, de un montón de cosas puedes hacer, pero no apartes de mí. Eso era lo más importante, el Santo Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ve qué importante que es no movernos o no ser llevados, ¿verdad? Si no es el Espíritu Santo el que nos lleva, definitivamente. Y Jesús lo dijo, vayan y prediquen este evangelio. Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y por toda la tierra. Así les dijo, ¿verdad? Vayan y prediquen, y sopló sobre ellos y todo. Vayan y prediquen este evangelio. Pero después, cuando él iba a ascender, dijo, no se vayan de Jerusalén. Entonces usted dice, ¿cómo? ¿Vamos o no vamos? Vayan, pero después les dice, santo, que no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea que sin el Espíritu Santo no hacemos nada. Esperen la promesa. Van a ser llenos del Espíritu y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces ya ahora vemos un Pedro de mal carácter, un Pedro que metía las patas, un Pedro que le dijo a Jesús, no vayas a la cruz, y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como piensan los hombres. Pero bueno para meter las patas, ¿no? Un Pedro que le sacó la espada y le iba a volar la jupa a Malco, ¿no? Fue la cabeza la que le iba a volar. Para que le falló el pulso y le cortó la oreja, ¿no? Las lenguas llegan cuando usted tiene el Espíritu Santo. Si no, no. Ya lo vamos a ver. Entonces, recibiréis poder. Amén. Con agua mejor. Entonces, es muy importante, hermanos. Muy importante. ¿Verdad? No movernos si no es el Espíritu Santo. Sí, amén. Si alguien aquí no ha recibido el Espíritu Santo, si alguien aquí no ha sido lleno del Espíritu Santo, si alguien aquí no se ha manifestado el Espíritu Santo, es muy importante. Porque Jesús dijo, y me seréis testigos
cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, una de las señales de ser testigo y seguidor de Cristo es el Espíritu Santo. Jesús dijo, recibiréis poder. Entonces, son muchas manifestaciones. El hablar en lenguas. ¿Sí? Es muy importante el hablar en lenguas o el que el Señor renueve las lenguas. Amén. Germain, ¿me vas a decir algo? Sí, porque de lo que está hablando usted, pastor, que les digo que fuera, pero que hasta que recibieran. Entonces, después de que recibieran, entonces, pues, entonces ir a todas las naciones. Exactamente. A la mujer. Exactamente. Que primero llenarse uno. Es Exacto. igual, como salir uno a predicar o a enseñarle a alguien más. Si uno no, Exacto. no se fía. Exacto. Después la me dijo, pregunte cómo hace uno para sentir el Espíritu Santo. Ella quiere sentir. Sí, digamos, hay manifestaciones. Leámoslo en Hechos 1. Hechos 2, verso 1. Hechos 2. Entonces, hay señales. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Una de las señales es hablar en nuevas lenguas. Entonces, estas señales seguirán. No nosotros detrás de las señales. Nosotros no vamos a ir detrás de las señales nos van a seguir a nosotros. Amén. Pero ¿qué dice Hechos 2:1? Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? ¿Ah? No, era un día, una fiesta, por decirlo así. ¿Quién se recuerda? ¿Pentecostés qué era? Pentecostés. Ajá. La fiesta. Una fiesta. ¿Ah? ¿Qué celebra? Una fiesta. Una fiesta. ¿Qué se celebra? Pueden que recibieron lengua. Los 50 días después. Bueno, para Israel o para nosotros ahí. Para Para nosotros. Israel son los 50 días después de la Pascua, Ujú. que representa cuando le dieron la ley a Moisés. Amén. Entonces, ese día, ellos estaban, ¿cómo estaban, hermanos? Unánimes y juntos. Una cosa es unánimes y otra cosa juntos. Una cosa juntos y otra es unánime. Una cosa juntos y otra cosa revueltos. Juntos. O sea, para que venga el Espíritu Santo tenemos que estar unánimes. O sea, para no contristar al Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre y se pongan de acuerdo, unánimes, yo estaré ahí. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, que es el mismo. Por eso yo estaré ahí como Espíritu Santo. Somos el mismo. ¿Y el 2? Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ok, llenó toda la casa. Entonces, punto número 2. Punto número 1, estar unánimes. Punto número 2, estar dentro de la casa. Porque muchos ahí se fueron. Creo que habían 500 y solo quedaron 120. Muchos se fueron y no recibieron el Espíritu Santo. El secreto es estar dentro de la casa. Estar dentro de la iglesia. Estar dentro de los discipulados. Lamentablemente, el que no está dentro de los discipulados se lo pierde. Amén. Pero dice que hay que estar en la casa. La bendición desciende por la cabeza. Y estaban sentados, estaban en reposo. No estaban afanados, no estaban atribulados. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo es estar tranquilo y estar reposando. No estar afanados, no estar atribulados, estar confiando en que eso va a llegar. Amén. El 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y se les aparecieron lenguas como de fuego. Por eso Jesús dijo, yo bautizo en agua, pero vendrá otro detrás de mí, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces son diferentes bautismos, son diferentes facetas, 17 diferentes facetas del bautismo. Y este es bautismo en fuego. Amén. ¿Y dice qué? ¿Qué dice el 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Entonces, una de las primeras manifestaciones de ser bautizado en fuego es el hablar en lenguas. Es una manifestación el hablar en lenguas.
Amén. Entonces, si alguno no ha sido bautizado en fuego, o en el bautismo del Espíritu Santo en fuego, ¿no? Este es el día. Porque dice que debemos anhelarlo. Debemos de pedirlo. Y el Señor, que es bueno, Él nos lo va a dar conforme nosotros le pidamos. Que se active el Espíritu Santo. Pastor, Amén. una de las cosas que provoca el bautismo del Espíritu Santo en uno, en San Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre, que es el Espíritu Santo. O sea que si uno ama al Señor, eso provoca que Exactamente. venga a nosotros a bautizarnos. Definitivamente. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿para qué ocupamos el Espíritu Santo? Para muchas cosas. Para todo. Para todo. Para caminar, para andar, para ser guiados, para que venga la revelación, para conocer, para que se abran nuestros ojos, para orar por otros, para interceder, para sanar por los enfermos. O sea, hermanos, para todo. O sea, prácticamente sin el Espíritu Santo no seríamos nada. Pastor, Sin Él no quiero somos contarle nada. algo, que como decía Ania antes, y usted también lo mencionó, el Espíritu Santo a la hora de ministrar. Vea, yo una vez, un amigo mío me dice: Denis, venga y ora por mí porque me siento muy mal, estaba como deprimido. Y yo llegué al apartamento de él, y yo me fui a orar, yo estaba en el corredor, sentado con él, y estaba orando con él, ¿verdad? Y yo estaba orando por él, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Cuando de pronto él se paró, y se metió para adentro corriendo. Y yo me levanté, me fui atrás de él para ver qué le pasaba. Y donde fui atrás de la puerta, esa voz, se lo puedo asegurar, me dice: no entres. Me dice la voz aquí, ¿verdad? Y entonces yo me quedé así parado en la puerta y me fui para atrás. Cuando llegué me dice: Denis, no sabes lo que me pasó. Y donde yo iba corriendo para adentro, donde yo le iba siguiendo también, ¿verdad? Donde yo iba corriendo para adentro, un bombillo le explotó ahí en la cabeza. Ya. Le explotó el bombillo así en la cabeza. ¿Y por qué le iba a explotar el bombillo? Rarísimo. Eso fue algo espiritual que estaba pasando ahí. Y el Señor me protegió a mí. Y me dice: no entre. Y donde yo lo escuché, yo me paré y no entré. Y pasó eso rarísimo. Que saben Sí, qué me iba a pasar a mí. definitivamente. Y me protegió. El Espíritu Santo está en todo lugar. Recordemos que una de las características del Dios Todopoderoso es que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo lugar. Entonces, si el Espíritu Santo dijo que iba a estar con todos nosotros, es que puede estar en todo lugar. Está aquí, está en Naranjo Centro, está en Grecia, está en Sarchí, está en todo lado, al mismo tiempo. Una característica única del Dios Todopoderoso, de Jehová, el Dios Todopoderoso. Él puede estar en todo lugar. Perdón, pero con todo respeto, los santos no pueden estar en todo lugar. María no puede estar en todo lugar. No puede escucharnos a todos al mismo tiempo porque no tiene las características del Dios Todopoderoso. Por eso la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Pero es decir que si no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo? Puede tener el Espíritu Santo, pero le hace falta el bautismo y le hace falta esa manifestación. Entonces, pero sí es muy importante, hermanos, hablar en lenguas. Muy importante. Es una señal, es muy importante, más para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Definitivamente. Antes del bautismo Es la evidencia. está el sello, ¿verdad, pastor? Sí, digamos, El sello del Espíritu. una persona puede ser llena primero del Espíritu Santo antes de bautizarse en El aguas. bautismo, ese sello. Ujú. Y entonces luego viene el bautismo. Que eso es lo que tenemos que anhelar y buscar. Hay personas que se bautizaron en la Biblia, personas que se bautizaron y fueron llenas del Espíritu Santo. Hay personas que aceptan a Cristo y son llenas del Espíritu Santo. Pero también la Biblia habla de personas que fueron llenas del Espíritu Santo antes de bautizarse. Es más, Juan el Bautista dice que del vientre él había sido lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre, lleno del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? ¿Perdón? Que yo me bauticé fue en diciembre, ¿verdad? Fue allí en la finca. Fue en diciembre del año pasado. Cuando fuimos allá. A la finca, allá A la quinta. a la quinta. Ajá.
A eso bautizó Ah, Natalia, Nati, también. ajá, fue como en diciembre, ¿verdad, Nati? Y como a los... ¿Cuándo se inauguró? El 15 de marzo. Ok, 3 meses después. Ujú, exactamente. Más o menos. ¿No es que? 3 meses, digamos más o menos 3 meses después, porque antes de eso hacía como que el intento, pero yo no le hacía mucha gracia. Entonces me daba cosa. Y hasta como ahí Es fue que, donde... mira, hermano, siempre hay temor, Sí, es que eso es lo que me siempre hay duda, siempre hay un no sé qué. Entonces, Dios no puede trabajar cuando hay duda. ¿Qué tenemos que hacer? Dicen que estaban todos juntos, sentados, unánimes, pero estaban sentados, reposando, tranquilos. Sí. Pídalo. Vosotros que sois malos, dice. ¿Verdad? ¿Sabes dar buenas cosas a vuestros hijos? ¿A vuestros hijos? ¿Qué tanto mi Padre o nuestro Padre, que es bueno, lo dará a ustedes lo que ustedes le pidan? Amén. Así es, amén. Entonces quitémonos el miedo, quitémonos el temor. Y pastor, esto es algo muy importante, que no las personas vayan a creer que tienen que ser bautizadas en agua primero antes de ser bautizadas Ajá. con el Espíritu Santo, porque eso no es así. No, Puede bíblicamente ser no. bautizada con el poder del Espíritu Santo antes de ser bautizada en Exactamente. el agua. O puede ser bautizado en el agua y de una vez se meten en el agua, porque yo fui testiga de eso, de una persona que salió, la metieron al agua y cuando salió hablando en lenguas. Como también puede pasar después, entonces no hay ningún problema. Sí. Ahora, muy importante, algo que usted está diciendo y que ya lo ha repetido más de 2 veces, es unánime juntos. Ujú. Cuando nosotros estamos aquí, la palabra unánime significa que no estamos disparando todos para todos. No estamos disparando todos en diferentes, ¿cómo se llama? En diferentes direcciones. Estamos todos disparando a una misma dirección, porque el problema es que estamos aquí y no estamos. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? Y entonces hay personas que dicen, ay, qué bonito estuvo el culto, ay, no, yo no sentí nada. Ujú. Ay, qué bonito que Eso estuvo pasa el mucho. discipulado, no sé, yo no sentí nada, pero ¿cómo iba a sentir algo si estuvo ocupado o ocupada en otras cosas que no convenían? O sea, si estamos en el discipulado y vamos a orar, por ejemplo, es el momento de orar y de adorar, y llegan y se sientan y abren la Biblia, o sea, ¿verdad? Sí, O sea, sí. es eso, unánime significa todos juntos disparando, todos juntos disparando a lo mismo, para que entonces de esa manera pueda de verdad descender el Espíritu Santo Exacto. y poder hacer lo que tenga que También, hacer. a la Ani, forma que sea. también unánimes, también no solamente juntos, sino en el corazón y en el espíritu. Vea, habían 500, ¿verdad? Ujú. Y todos estaban juntos ahí, pero ¿a quiénes les llegó? A 120, 120. que esos eran los que estaban unánimes en el espíritu y en el corazón, de verdad, los demás no. Hasta que esos se fueron, llegó. Hasta los que estaban Sí, porque unidos esos no así. estaban unánimes, Exacto. estaban también disparando. Estaban juntos, pero no estaban unánimes. Estaban juntos, no estaban orando Exacto. por lo mismo que No estaban en esa que hay que armonía. concentrarse. Hay que estar en armonía. Hay que estar ahí. Y ahí se cumple la palabra, ¿verdad? Es tremendo porque cuántas veces se ha hablado aquí y se ha profetizado, ¿verdad? Que Dios iba a marcar una diferencia, ¿verdad? De los de adentro, los de afuera y los que son y no son y todo, ¿verdad? Y qué tremendo porque así inició la iglesia. Así inició la iglesia. El Señor dijo, ok, estos fuera y estos adentro. Amén, hermanos. Amén. Oremos, oremos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación extra. Estamos bien de tiempo, amén. Entonces oremos. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias, papá. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor.